Hola, muy buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Víctor Javier y sigo siendo un enfermo emocional en recuperación y más recuperación que enfermo, por la gracia de Dios. Pues bien, estamos aquí en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, con un solo propósito: ayudarnos a recuperarnos mutuamente. Este es un foro fuera de serie, porque no está pegado a ningún tipo de grupo, ni órdenes, ni mandatos, ni nos regimos por políticas ultraderechistas, izquierdistas o centralistas, sino simplemente en el anhelo de la libertad de cada quien, de expresión emocional, física y mental. Y respetamos sus puntos de vista y maneras de ser. Bueno, pues hoy tenemos el cuarto paso taller. Y para esto está Josefina, quien estará coordinando el día de hoy, y va a empezar con la lectura de la chequera de la fe. Así que le vamos a invitar. Adelante, Josefina. Bendecida mañana, hoy en este día, viernes 16 de enero y para nosotros 2026. Eh, la reflexión, la lectura de la chequera del Banco de la Fe dice así: todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Esto está en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 32. ¿Por qué no invoco su nombre? ¿Por qué acuso presuradamente a este vecino y aquel, cuando Dios está tan cerca y puede oír mi más tenue llamado? ¿Por qué me quedo sentado y maquino proyectos e invento planes? ¿Por qué no descargo de una vez mi peso y mi persona en el Señor? La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. ¿Por qué no corro de inmediato al Dios vivo? En vano habré de buscar liberación en cualquier otra parte, pero con Dios le encontraré. Pues aquí tengo la real expresión. ¿Será que la garantiza? No necesito preguntar si puedo invocar el nombre o no, pues esas palabras, todo aquel, son amplias y comprensivas. Todo aquel quiere decir yo, pues significa cualquiera y todo el mundo que invoque a Dios. Por tanto, voy a seguir la guía del texto y de inmediato invocaré al glorioso Señor, que ha hecho una promesa tan grande. Mi caso es urgente y no veo cómo habré de ser liberado, pero ese no es asunto mío. El que hace la promesa encontrará las maneras y los medios de cumplirla. A mí me corresponde obedecer sus mandatos
y a mí no me corresponde dirigir sus consejos. Yo soy su siervo, no su abogado. Yo lo invoco y él me liberará. Oh, palabra de Dios. Bueno, pues aquí está hablando de lo que un día, desde mi experiencia, era un sueño, vago sueño. ¿Por qué hoy que tengo el privilegio de compartir a través de un servicio, que es lo que estoy haciendo? ¿Por qué no invocaba a Dios, a Jehová? Muy sencillo, no quería nada con él, me daba miedo, era simple e incrédula. Hoy soy poquito menos simple, poquito menos incrédula. ¿Por qué no lo invocaba? Porque estaba enferma espiritualmente, estaba desconectada de la fuente de vida. Era una enferma espiritual, una enfermedad, no son palabras mías, escrito está, ni soy la voz de Dios, ni soy la voz de la comunidad, no la que represento, sin embargo, sí de la que soy miembro. Dice Dios que no hay uno, no hay uno. Todo el ser humano en algún grado está enfermo espiritualmente. ¿Y qué dice esta promesa que acabamos de leer? Bueno, habla de una necesidad que está implícito, así como la idea de Dios está en todo hombre, mujer o niño. Sin embargo, para eso hay que vivir circunstancias de mucha tribulación, de mucha angustia, de mucha desesperación, de frustración, miedo, temores. Y lo que no conozco sí me afecta. El ser simple e incrédula es peligroso. Y hoy por hoy, ¿verdad? Hoy por hoy, eh, llegué a lo que le llaman en la comunidad de Alcohólicos Anónimos Central Mexicana de Servicios Generales AC, a donde Dios permitió que cruzara la puerta y conociera trocitos chiquitos, pequeños trocitos de la verdad, de quién yo soy. Y pues ahí, ¿verdad? De lo primero que es muy importante que reconozca es esa parte humana, esa tendencia a mentir, esa tendencia a ocultar lo que pienso, lo que siento, lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer, por esa ausencia del amor verdadero. Y le llaman fondo de sufrimiento. Sin embargo, un día llegó ese fondo de sufrimiento. Llegué a mi máxima capacidad de sufrimiento. Y ese día, de una manera inconsciente y cada día más consciente, doblé rodillas, es decir, aclamé en lo secreto, a los cuatro vientos, hasta que llegó el día en que literal doblé rodillas
frente en el piso, en total silencio mentalmente. Y estamos en ese proceso. Hoy yo sé quién soy. Soy una hija de Dios. Hoy conozco esa naturaleza humana que me ha de acompañar. Y con la ayuda de Dios y el acompañamiento de mis sisters, de mis brothers, y en lugares tan extraordinarios, a donde se comparte información que salva vida, como en el lugar donde nos encontramos, voy teniendo muy claro esa parte humana y tengo fresco ese pasado que hoy es un tesoro al que no tengo miedo volver, pero no para seguir haciendo lo que hacía, porque eso es muerte y hoy yo estoy viva y quiero permanecer así. Ir para acompañar a alguien, así como a mí se me acompañó, con esa herramienta tan importante y ese principio de apadrinamiento, que por cierto, les comparto, es el tema que nos sigue. Así que, pues aquí estamos dando gracias a Dios que permitió que llegara a mi máxima capacidad de sufrimiento para aclamar y como un acto de fe, creer. Y dice él, no son palabras mías, para el que cree todo le es posible. Así que muchísimas gracias, Cristo Jesús, por las vidas de los que hasta el día de hoy me acompañan en este proceso, hoy por hoy de victoria en victoria, con toda la intención de con esta vida que no es mía, que te pertenece, demos honra y gloria de que tú existes y de que el ser humano, con ayuda tuya, tiene capacidad para hacer cambios. Que con estos tiempos que tengo en la comunidad y seguir siendo lo mismo, no, hoy no. Gracias a ti. Y dice, ¿verdad? El tema del día de hoy. Fíjense que nos quedamos en el párrafo 18. Y la mecánica para este taller del cuarto paso, a donde nuestro extraordinario, maravilloso, flamante expositor, Víctor Javier, nos ha de acompañar. Fíjense en que se requiere de 3 personas, hombres o mujeres, esforzados y valientes que nos colaboren. Voy a leer el párrafo y va a venir algunas preguntas y en ese momento te hago la invitación. De antemano, a ti que estás listo para colaborarnos, muchísimas gracias. Y nos quedamos en el párrafo número 18.0. Dice así: ahora vamos a examinar la necesidad de una relación de los defectos de carácter más notorios que todos tenemos en diversos grados. Para los que tienen una preparación religiosa, en una relación de esta naturaleza verán violaciones graves a principios de moral. Otros verán en ella defectos de carácter. Para otros será un índice de desajustes. A algunos les molestará que se le hable de inmoralidad y ni qué decir de pecado. Pero hasta el menos razonable estará de acuerdo con este punto. Y hay mucho de este mal en nosotros los neuróticos y acerca de lo mucho que habrá que hacerse si es que esperamos serenidad, progreso y habilidad necesaria para adaptarnos a la vida.
Para evitar confusiones sobre las denominaciones de estos defectos, vamos a adoptar una relación universalmente reconocida de los principales defectos humanos, los 7 pecados mortales: el orgullo, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. El orgullo no encabeza esta relación por mera casualidad, porque el orgullo nos provoca la tendencia de tratar, de justificar todos nuestros actos y siempre espoliados por los temores conscientes o inconscientes. Es la causa principal de la mayor parte de las dificultades humanas, el principal obstáculo al verdadero progreso. El orgullo nos induce a imponer a otros o a nosotros mismos exigencias que no se pueden cumplir sin pervertir o hacer mal uso de los instintos de los que Dios nos ha dotado. Y ahora viene la primera pregunta. Dice así: ¿qué tipo de relación necesitamos hacer? Vengan de ahí esos 3 seres humanos. 3 minutos para compartir. ¿Quién dijo yo? Y para aquellos que por algunas circunstancias ajenas no pueden abrir el micrófono, les comunico, pueden escribir sus respuestas en el chat. Bienvenidos y adelante. ¿Nos irá a tocar compartir o quieren que les vuelva a leer? Pueden escribir en el chat si Estoy desean que... llegando, José, si puedes leerme. Ya, pues, gracias. Estoy en la calle, Ok, pero va que va. llegando. Bien, va de nuevo. Va a ser un poquito más rápido, va. Ahora vamos a examinar la necesidad de una relación de los defectos de carácter más notorios que todos tenemos en diversos grados. Para los que tienen una preparación religiosa, es una relación en una relación de esta naturaleza verán violaciones graves a principios de moral. Otros verán en ella defectos de carácter, pero otros será un índice de desajuste. A algunos les molestará que se hable de inmoralidad y ni qué decir de pecados, pero hasta el menos razonable estará de acuerdo con este punto. Que hay mucho de este mal en nosotros los neuróticos y acerca de lo mucho que habrá que hacerse si es que esperamos serenidad, progreso y habilidad necesaria para adaptarnos a la vida. Para evitar confusiones sobre la denominación de estos defectos, vamos a adoptar una relación universal reconocida de los principales defectos humanos, los 7 pecados mortales: el orgullo, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. El orgullo no encabeza esta relación por mera casualidad, porque el orgullo nos provoca la tendencia de tratar de justificar todos nuestros actos y siempre espoliados por los temores conscientes o inconscientes. Es la causa principal de la mayor parte de las dificultades humanas. El principal obstáculo al verdadero progreso. El orgullo nos induce a imponer a otros o a nosotros mismos exigencias que no se pueden cumplir
sin pervertir o hacer mal uso de los instintos de los que Dios nos ha dotado. Pregunta, ahí va Karen. ¿Qué tipo de relación necesitamos hacer? Vengan de ahí esas manitas. Ay, ay, ay. ¿Qué tipo de relación? Pues Adelante, yo pienso, Karina. bueno, ahí agarrando entre líneas, pienso que la relación es mis acciones con respecto a la lista de defectos de carácter o, bueno, como dicen allí, pecados capitales, en cual ando cada día y con el favor de Dios que me ayude a no practicarlo. Este, eso, ya terminé. Ok, ¿quién más? Ok, bueno, creo que sí me va a tocar compartir. Fíjense en que no le estoy entendiendo. Todavía no termino de aterrizar aquí y ahora. Todavía ando internamente revolucionada. Dice la pregunta, ¿qué tipo de relación necesitamos hacer? Y pues no sé si se estará refiriendo, entiendo que se refiere a los defectos de carácter, pero no sé si también esté implícito a esa relación a donde nos hablaba, ¿verdad? Que como religiosa, pues es algo gravísimo, ¿sí? Es un principio, o sea, estoy siendo desobediente con Dios. O el otro lado, ¿verdad? A lo que se dice en nuestras comunidades, defectos de carácter y como que suena más así como que pues no tan fuerte, ¿verdad? O el otro, ¿no? ¿A dónde está? Un desajuste ahí, una tuerquita ahí que falta apretarle, pero no es para tanto. Y bueno, pues, pues, pues nomás yo sé, ¿verdad? Y aprovechando que tengo aquí la hojita, pues hoy yo sé que son 7. Y ahorita nos está hablando del orgullo y fíjense en que ese defecto ya hacía 27 años que había cruzado por primera vez la puerta de la comunidad. Estuve casi 3. Me fui 17 años. Los primeros 15 no bebí. Hasta los últimos 2 empecé a beber y terminé bebiendo todos los días. Y tenía 7 años. Y de esos 7 años en la comunidad, 4 años, 3 meses, 25 días, yo no hacía nada más que asistir a reuniones. Máximo eran 3 presencial. Y tenía ese tiempo cuando acepté que era una alcohólica. Y este defecto hará como 2 o 3 años. Y ya tengo algunos 24 que llegué. Y a ver, déjame reviso, Víctor Javier, si tenemos a alguien en el chat que nos haya escrito para compartir y si no, te leo la pregunta. No, no tenemos. Ok, va para ti la pregunta, Víctor Javier. De antemano, muchísimas gracias por apoyarnos. Facilitador emocional. Dice así, ¿qué tipo de relación necesitamos hacer? Adelante, es tu tiempo. Gracias, Josefina. Bueno, es importante para nosotros entender que cada quien tiene su propia cultura y desde su cultura tiene diferentes ángulos o formas de ver las cosas, las mismas cosas. ¿Cuántas veces escuchamos en el punto del idioma que decimos hormigas y en otra parte dicen asqueles y en otra parte le dicen de otra manera? Pero estamos hablando al final de cuentas de una hormiga.
que es lo mismo, póngale como quiera. Estas 7 pasiones humanas, el orgullo, la pereza, la gula, la lujuria, la codicia, la avaricia, la envidia. Estos 7 pasiones humanas, que no son en ellas pecados, sino son consecuencia de haber roto la ley, no son en ellas pecados. La única que está ahí, que está dentro de la regla de los pecados, es la codicia. Es la codicia. Es por eso que es importante entender por qué Bill W. eligió esta lista como ejemplo, no porque sea la única forma de medirnos o de lograr hacer un inventario. Y la puso como ejemplo porque no quería que el programa tuviera una controversia entre intelectuales y religiosos o filósofos. Alguien me dijo un día que él entendía que esos no eran defectos de carácter, sino pasiones humanas. Y toda pasión humana es un deseo desmedido o concupiscencia, que es el resultado de la desobediencia espiritual. Es el síntoma de la enfermedad, la consecuencia. ¿En qué parte estoy yo? Digo yo que son pecados. Pues la literatura dice así. Y como esos siete, esas 7 pasiones humanas tienen una historia. Tiene una persona que analizó al humano y determinó que eran 8 o 9 pasiones. Pero otra persona la tomó y no le gustó que fueran 8 o 9 pasiones y la redujo a 7 pasiones. Vea como la veas, como una regla de medida o ejemplo de un efecto o causa de nuestro mal comportamiento, está bien. Está bien porque nos pone en el contexto del análisis cuando decimos que la soberbia encabeza estas pasiones, porque es la que justifica las faltas, los errores que la persona posee. Cuando la persona no quiere ver sus propios errores o que los demás no se den cuenta de sus errores, aunque ya se los haya dado cuenta ella misma, usa la soberbia para justificar sus actos desmedidos. Entonces, ¿en qué categoría caemos en el asunto? ¿Somos de un pensamiento religioso? ¿Somos de un pensamiento filosófico? ¿O de qué manera nosotros vemos esta, esta regla? Sea como sea que la veas, terminarás entendiendo que quieranlo o no, aparecen en la rebelión
de la pasión humana. Estos 7 cosas: la gula, la pereza, la envidia, la codicia, la avaricia, el orgullo, la soberbia. Así que para nosotros es importante tener esta regla para poder medirnos de alguna manera, de forma universal. Porque si hubiesen puesto los 10 mandamientos o los 6 mandamientos con referencia al ser humano, y entre ellos la codicia, les faltarían 5. El amar a sus padres y a su madre, si fueran pecados, o sea, si transgredían la ley, pero no es transgredir la ley, sino es la consecuencia, y la consecuencia es la muerte. Quien practica la soberbia está muerto, la gula está muerto, el que practica la pereza está muerto, está fuera del orden divino. Y el que practica la codicia, pues practica todos esos defectos de carácter o patrones de conducta negativos o memorias de reacción, como quiera llamarle. Gracias. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. También ya nos apoyaron con la presentación en la pantalla. Dice así la siguiente pregunta. Una persona religiosa, ¿qué opinaría acerca de esta relación? Pienso que los defectos de carácter los miraría como pecados. Listo, terminé. Gracias, tesoro. ¿Alguien más? Bueno, mientras se anima, pues fíjense en que yo vengo de ese mundo de la religiosidad eh, y, pues era tanto así que me consideré menos que un cero a la izquierda o más allá de un animalito que se llama o le dicen cucaracha. Eh, Me sentí muy alejada y, y lleva un estado de, pues, de soledad, perdido y sin rumbo y pues prácticamente a nada de llegar a un psiquiátrico o de terminar en la cárcel por las reacciones o aparentemente en el panteón. Es horrible. Sin embargo, en el plan de él era estar aquí con ustedes hoy. Con esto comparto y a ver si nos escribieron algo en el chat. No. Víctor Javier, va la pregunta, dice así. Una persona religiosa,
¿Qué opinaría acerca de esta relación, Víctor Javier? Adelante, es tu tiempo, gracias. Bueno, hay diversos tipos de religiosos, pero aquí dice que una persona religiosa pudiera verlos como el quebrantamiento a la ley y que es bastante grave. ¿Y por qué los vería como el quebrantamiento a la ley? Porque es la consecuencia. La paga del pecado es muerte. Pecado es transgresión a la ley. Y la consecuencia es la muerte. Soledad, tristeza, ansiedad, ira, depresión son síntomas de muerte espiritual. La enfermedad es un síntoma de muerte espiritual. Es una consecuencia por haber quebrantado, violado el mandamiento de Dios o intentado violarlo porque es un pago, es una consecuencia, es una infracción a la ley, es un quebrantamiento de la ley. ¿Qué dice la ley? No codiciarás. Y la persona que codicia está en contra de la ley, lo cual quiere decir que al codiciar está teniendo una consecuencia, está separándose de la ley de la vida, está muerto. La paga de la transgresión a la ley es la muerte. Por eso dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Mm? Habíamos transgredido la ley, el pecado, y habíamos tenido la consecuencia, nuestros delitos. En eso estábamos. Pero ¿cómo nos puede ver una persona que es religiosa, no estudiosa? Bueno, pues alarmante. Los vería alarmante. Si los religiosos que están dentro de las congregaciones hicieran un análisis con estas reglas pasional, estas 7 pasiones humanas, de seguro iban a entender que la supuesta santidad que tienen está fuera de sus vidas, porque aún siguen muertos en sus delitos y pecados. Entonces lo verían de una forma grave. Y entonces la soberbia saldría para autojustificarse y decir, no, pues es que no somos perfectos. Dios nos va a perfeccionar. Por eso estamos aquí. ¿Mm? O sea que ustedes no van a hacer nada. Van a dejar que Dios haga todo. Pues no. Entonces se salen por la tangente. Ay, andan peleando solos con los demonios y andan haciendo cosas que no, que nada tienen que ver con la escritura. Están fuera del camino. Son niños que están fuera del camino, pero no se dan cuenta. Así que depende del tipo de religioso que sea, lo va a ver. Sí, gracias. Hoy estamos en una parte de este cuarto paso como que bien complicada, ¿no? Dice la siguiente pregunta. ¿Qué cosas les molestarán a algunas personas que consideran
que no se debe de hablar? Va de nuevo la pregunta. ¿Qué cosas les molestarán a algunas personas que consideran que no se debe de hablar? Y vengan de ahí esas 3 participaciones de antemano, hombres, mujeres, esforzados y valientes. Mil gracias. Si no puedes hablar, puedes escribir en el chat también. Adelante, princesa Karina. Ay, perdón, creo que no habías. Ok, bueno, pues mientras se animan, ¿qué cosas les molestarán a algunas personas que consideran que no se debe de hablar? Ahorita les digo lo que dice aquí, aprovechando que tengo la hojita. Fíjense en que eh, en la comunidad, ¿verdad? A donde estoy aprendiendo a conocer esa naturaleza humana que no soy yo, pero me tenía encadenada, prisionera y hoy por hoy menos. Fíjense en que dicen, este no es un programa religioso, es espiritual. Es un mundo muy controversial. Sin embargo, me encanta una frase, dicho, refrán, no sé cómo se le llama, que dice que en la economía de Dios nada se desperdicia, nada. Y en otra partecita que me encanta muchísimo, yo le llamo mi mapa, en las primeras líneas dice, rara vez hemos visto fracasar a una persona que haya seguido concienzudamente nuestro camino. Los únicos que no se recuperan son los individuos que no pueden o no quieren entregarse de lleno a este sencillo programa. Y luego dice en alguna otra parte que el ser humano necesita tocar fondo porque de lo contrario no va a querer obedecer, seguir las sugerencias desde el amor, ¿verdad? A los principios. Entonces, dice el párrafo aquí que no les gusta que se hable de inmoralidad y mucho menos de pecado. Eh, es más cómodo defectos de carácter y luego apoyarse con otros principios como lo son las tradiciones para justificar, pero pues hay algunos, ¿verdad?, que han logrado, porque Dios pone el querer como el hacer, y Dios es el que derrama de esa don que le llaman discernimiento y muestra y revela la verdad de la naturaleza humana como la naturaleza de Él, que es divina, y pues nosotros entendemos, ¿verdad?, que, que efectivamente esto es de vida o muerte y obediencia es vida y desobediencia es muerte. Y me encanta y con esto concluyo. Dios, tal como yo lo concibo y escrito está, no son palabras mías, Él solo quiere, ¿verdad? Es un trabajo en equipo y a mí me pide que me esfuerce y que sea valiente. Que no puedo, usted esfuércese y sea valiente. Y vamos a ver quién más comparte, ¿verdad? En el chat no tenemos ninguna respuesta. Y manitas levantadas, no, uy, no, Víctor. Le, te voy a compartir la pregunta y nos apoyas, por favor. Dice así, ¿qué cosas les molestarán a algunas personas que consideran que no se debe de hablar? Es tu tiempo, Víctor Javier, gracias.
Cualquier persona que no quiera reconocer una verdad habla a través de su prejuicio, de un juicio anticipado, porque habla contra lo que aborrece, pero no comprende. Si dice que lo haya medido, no sé cómo lo haya medido, pero dice que en estos pasos están vertidos lo mejor de la religión, lo mejor de la psiquiatría y lo mejor de la medicina. Yo no sé cómo hizo para medir las cosas, pero la opinión del libro es esa. Y si está lo mejor de la religión, ¿habremos de decir que no tiene religión? Si nosotros le quitáramos lo mejor de la religión a este programa, ¿existirían los 12 pasos? ¿Qué significa religión? Religión es una forma de reunirse para encontrar a Dios. Los pasos nos hacen reunirnos, religión, religiere, para encontrar a Dios. Pero como tenemos prejuicios contra la palabra religión, entonces mejor pone defecto de carácter o patrones conductuales negativos. Pues es como si una tortilla me la pintas de verde, de azul, de amarillo o blanca, no dejará de ser tortilla, es tortilla. Como te la pintes, no puede dejar de ser lo que es. Si este camino ha sido previsto para el beligerante, el ateo, el agnóstico, el antecreyente, para estos cuatro personajes, esto significa que ha sido creado con prudencia para que logre entrar a a un sistema de forma espiritual para encontrarse con el Dios que no conoce, que no comprende, que no entiende y que siempre estuvo sacándole la vuelta, creando teorías para decir Dios no existe o para poner en tela de juicio la existencia de Dios o simple y sencillamente no querer pertenecer y el otro que piensa que ya hizo la prueba en la religión pero que no le dio resultados. Así que llenos de prejuicio y confusión, llegan al paso de recuperación donde primero tienen que admitir una plena derrota a través de tres pasos. Una, la derrota presente por la que viene, el síntoma que viene. ¿Tú por qué estás aquí? Por depresión. ¿Y tú? Por alcoholismo. ¿Y tú? Por codependencia. ¿Y tú? Por jugador. ¿Y tú por qué estás aquí? Por ladrón. Sí, porque tengo cleptomanía. ¿Ah? Bien. ¿Y tú por acumulador? ¿Y tú por... Bueno, todos vienen o están aquí por defectuosos y ninguno por virtuoso. Así llegamos. Así que queríamos que
queríamos componer una parte de nuestras vidas, pero el paso de la recuperación, el primer paso, nos enseñó que no era una parte de nuestra vida, sino que era toda nuestra vida. Y el segundo paso nos enseñó que nuestro problema era la falta de sano juicio. No teníamos sano juicio. Por más alto que te creas, no tienes sano juicio. Va a una derrota más profunda. Es una derrota intelectual. Primero es una derrota emocional. Luego es una derrota intelectual. Y luego es una derrota ante quien creyó haber huido durante mucho tiempo, Dios. Como Bill lo expresó cuando le dijeron, es un Dios como tú lo concibes. Eso derrumbó la montaña de intelectualidad que tenía Bill W., según él dice en el primer capítulo. Y entonces dice, puede salir a la luz, al sol de la justicia, porque detrás de esa montaña intelectual estaba titiritando de frío mi alma. Dice. Bien poético el Bill W. Estaba diciendo que estaba sin Dios y estaba muerto en vida. Y que ese concepto, esa idea de un Dios como tú lo concibes, lo hizo a él salir del error donde estaba. Esa es la idea. Así que con esa idea empezó a trabajar para conocer a Dios. Y estuvo predicando durante 6 meses en Wall Street con la Biblia en la mano, queriendo que los demás vivieran un despertar espiritual como él lo había vivido. Pero no le dio resultado la predicación en la forma en que él estaba predicando. Así que cambió su predicación porque la ciencia le dio una idea. En este caso, la medicina, a través del doctor Silworth. Posteriormente, la psiquiatría, a través de Carl Jung. Y aquí vemos, pues, que tanto la religión, grupos Oxford, la medicina, el doctor Silworth, y la psiquiatría, Carl Jung, se unieron para para que Bill W. estableciera parámetros diferentes y creara un sincretismo, una mezcla. Una mezcla para ayudar a las personas a darles una solución a su problema. Un problema que no se podía arreglar con simples palabras, porque era un problema espiritual. Por eso el paso 11, dice que todos empezaron a hablar de Dios. El paso 12 lo afirma, todos empezaron a hablar de Dios. Todos, pero ¿quiénes son todos? Los que tuvieron un despertar espiritual, los que lograron practicar este programa y lograron encender su vida de una forma diferente. Empezaron a practicar la fe en un Dios amoroso, como cada quien puede comprenderlo desde su nivel de comprensión y análisis. Y todos ellos empezaron a hablar de Dios. Porque la literatura dice, ¿y si no hubiera sido Dios, entonces quién? ¿Y por qué dice la literatura? Dios tiene metidas las manos descaradamente en este programa.
¿Y por qué prohíbes hablar de Dios? Si el programa te lleva a la liberación a través de esto, es para que des testimonio en la tribuna cómo Dios ha transformado tu vida, tu Dios como tú lo entiendes. Aunque en la tribuna no le pongas nombre si quieres, pero tienes que mencionar que es un Dios amoroso, vivo, eterno, omnipresente, omnisciente, el que apoyó para que Bill W tuviera la visión de crear este proyecto y nos diera la técnica de la sanidad espiritual. Porque si no hubiese sido Dios, ¿quién hubiera podido rescatarnos del lugar donde estábamos? Le pregunté a mi hermano en el último intento de suicidio que yo tuve, le pregunté a mi hermano, ¿y por qué llegaste? Si tú nunca me visitabas, a nadie le dije nada, a nadie le dije nada ni hice ruido. Y no pasaron 2 minutos, 3 minutos, cuando yo ya estaba tirado en el suelo, cuando llegaste tú y me llevaste al hospital. ¿Quién? ¿Quién te dijo? ¿Quién te motivó para que fueras a verme? ¿Y qué dijo mi hermano? Yo creo que Dios. Entonces, si no podemos creer que quien nos ha traído aquí es un Dios amoroso y no queremos reconocerlo, poniendo de, poniendo de una excusa, una soberbia excusa por los nuevos. Los nuevos ya han oído de Dios, pero no han oído el testimonio que nosotros damos acerca de cómo llegamos y cómo el paso de recuperación nos reconcilió con Dios. O sea que le sacan la vuelta a la esencia del programa. Por eso aquí somos un foro de libre expresión. Esa es la maravilla que nos tiene aquí. Ese es el agradecimiento y el impulso que cada día tenemos para estar aquí compartiendo con ustedes, porque sin él no podríamos. Y no podemos dejar de estar agradecidos con él. Por lo menos yo no puedo dejar de estar agradecido con Dios. Y con nada puedo pagar el avance de mi recuperación en este mundo. Ni la paz, el gozo y la satisfacción de vida que me da hoy. Con nada puedo pagarlo. A pesar de seguir siendo un humano que se equivoca. Por eso amo este programa, estos principios. Si no hubiese sido así, ya no estuviera yo aquí. Ok, gracias. Obediencia a principios, no personalidades. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Vamos a pasar a la siguiente parte que le corresponde, Víctor. Es tu tiempo, gracias. Bueno,
Pues agradecidos con el eterno Dios de los ejércitos, agradecidos con ustedes por estar con nosotros. Vamos a pasar a la parte donde ustedes comparten, donde ustedes expresan lo que ustedes sienten, lo que ustedes piensan, cómo ustedes ven este programa o cómo están viviendo este programa. Bueno, para esto vamos a cerrar la grabación. Primero, por respeto al anonimato, y cerramos.